¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Desde el Backfield, soy Alfonso Miranda. Voy a estar hablando de fútbol americano con ustedes como cada semana y esta vez en una semana en que ha habido muy poquita información. Realmente estamos en esa época del año en que sí están los entrenamientos, sí hay por ahí alguna firma, pero nada muy relevante. Comenzamos, o bueno, más bien terminamos la semana anterior con información de que algunos jugadores de la UFL estaban siendo contratados por equipos de la NFL, lo cual, bueno, nos deja ver que es una liga que está en crecimiento, ¿no? Y que obviamente talento que se va desarrollando allá o que no pegó en un principio en la NFL y que van a jugar allá, los pulen y regresan a la máxima vitrina del fútbol americano. Pero dejando de lado eso, lo que me pareció más importante fue la nota de Cameron Jordan, este tremendo ala defensivo de los Santos de Nueva Orleans, que era agente libre y que se arregló para regresar a su temporada 16, un año más, con los Santos, equipo que lo seleccionó en 2011 con la selección número 24 global. Talento de primera ronda, ha sido un jugador bien importante para los Santos. Yo creo que ya lo pueden calificar como leyenda. Es el que ocupa el primer lugar en capturas en la historia de la organización. O sea, no es cosa menor. Es el máximo cazador de cabezas de los Santos. Además, ocupa el puesto 17 en la historia de la liga. No es tampoco un número menor. Eh, Habiendo tantos jugadores, tantos grandes alas defensivas, él está en top 20, lo cual me parece muy rescatable. Y bueno, 8 veces llamado al Pro Bowl, 3 veces nombrado al equipo All Pro, toda su carrera con un mismo equipo, y de esos jugadores ya casi no hay. Y bueno, Cam Jordan decidió pues regresar con los Santos para jugar su última temporada. Bueno, eso dice él. Tal vez está muy entero, está muy en forma. Tal vez después recapacite y sea como Calais Campbell, que tiene casi 40 años y sigue haciendo ver a los novatos, a los más jóvenes, como gente que pues, no puede con ellos, ¿no? Otro dato a mencionar de Cam Jordan, del egresado de California, es que en 2010, que se hizo el equipo de la década de la NFL, estuvo nombrado y estuvo llamado a ese equipo, así que pues es un jugador muy completo, un jugador histórico para los Santos y un jugador bien importante para la NFL. Esa fue la información de la contratación, porque era agente libre, más importante que vi esta semana. Y ahora vamos a hablar de la continuación del tema de la semana anterior. Como bien saben, estuvimos hablando de Brendan Sorsby, este jugador egresado de, bueno, de Indiana, de Cincinnati y ahora en Texas Tech, que pues, tuvo problemas de apuestas, que la liga, la NCAA más bien, lo suspendió, decidió expulsarlo y que un juez por ahí de Texas decidió que no, que eso dañaba su carrera, que le iba a causar una situación irreparable a su desarrollo como jugador y como profesional, como atleta, y decidió castigarlo solo 2 partidos. Entonces, la liga estaba muy a disgusto, la gente del Big 12 estaba muy a disgusto, porque entonces ya cualquier chico que decidiera apostar, que está pero prohibidísimo por la NCAA en el fútbol americano, lo iba a hacer y solo iba a tener una sanción minúscula, ¿no? Yo creo que toda la presión que ejercieron los equipos y la NCAA, porque la NCAA esta semana que estaba terminando, decidió meter un recurso federal, ¿no? Para pues desestimar lo que había dictado el juez de Texas. La situación estaba escalando mucho y el día martes, el día lunes y el día martes se dio a conocer que Brendan Sorsby iba a intentar ingresar al draft suplementario de la NFL. Esto era para, bueno, como ya no lo querían dejar jugar, su elegibilidad se iba a dañar. Y bueno, ya era elegible a partir de este año, entonces él busca la forma de llegar a la NFL mediante este draft. Vamos a explicar qué es este draft para todos los amigos que no lo saben. Vamos a poner aquí una diapositiva. Como bien sabemos, el draft 2026 de la NFL ya pasó, de modo que Sorsby no fue elegido porque no estaba disponible. En este caso está perdiendo su elegibilidad porque pues no pretenden dejarlo jugar, así que como en 2026 no va a tener actividad en la campaña, decide entrar a este draft suplementario para probar suerte y ver si algún equipo se ve interesado en él. ¿Cómo es que funciona? ¿Cuáles son las reglas que aplican? Aquí lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Las reglas del draft suplementario pues varían a lo que es el draft original. Por ejemplo, en el draft suplementario no se lleva el orden que se lleva en el draft normal, que es el peor equipo de la temporada anterior, inicia eligiendo y el campeón del Super Bowl es el último por ronda, bueno, entre comillas, ¿no? Pero así es como funciona, del peor al mejor.
En este caso se determinan tres grupos. El primero es un grupo con equipos de 6 victorias o menos. El segundo son equipos que no fueron a playoffs, que tuvieron más de 6 victorias. Y el último grupo son equipos de playoffs, obviamente los que sí clasificaron. El orden de estos grupos se determina mediante una lotería que da ventaja al equipo con menos victorias el año anterior, claramente. Ya que están estos grupos organizados, los equipos ponen ofertas dependiendo el valor que le quieran asignar al jugador. Es decir, si un equipo se ve interesado en un jugador, dice, ¿saben qué? Yo le voy a dar una quinta ronda, ¿no? Porque él lo califica como que es un talento de quinta ronda. Sin embargo, si hay otro equipo que lo ve más apto, decide dar una cuarta y entonces ese tendrá ventaja, ¿no? Obviamente, si varios equipos ofertan por un jugador en la misma ronda, el equipo que tiene la mejor posición dentro de este grupo se queda con el jugador. ¿Qué pasa con esa selección que ofertaron? Si, por ejemplo, un equipo oferta la quinta ronda de su draft y ellos se hacen del jugador, ¿qué sucede? Bueno, pues que pierden la quinta ronda del draft siguiente, ¿ok? Así que ya, esa selección, si ofrecieron una quinta, pierden una quinta. Si ofrecen una segunda, pierden la segunda. Así es como funciona el draft suplementario. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Por la situación de Sorsby. Fue una situación peculiar, porque su defensa dijo que tenía un problema de ansiedad y ludopatía y que por eso apostaba. La liga, la NCAA, tiene prohibidísimo apostar en tu propio deporte. Además, ahora, con las NILs, con las becas y demás, pues los jugadores no digamos que carecen de recursos, tienen bastante. La liga, pues obviamente decía que más allá de que estuviera enfermo, hizo mal. Yo estaba de acuerdo con la liga. Y los equipos, el Big 12 principalmente, los apoyaron, ¿no? No iban a permitir jugar con ese riesgo que puede implicar que pues una sanción tan suave como la que le dieron a este chico, que tiene mucho talento, ya hablaremos de sus números, pero pues si rompe las reglas y a final de cuentas le van a dar una sanción tan suave, pues los equipos estarían arriesgando a que sus juegos se pusieran en peligro con las apuestas y demás, ¿no? Bueno, cabe señalar que los juegos donde apostó Sorsby no tuvieron actividad de él, pero pues no se debe hacer eso. Bueno, como ya lo mencionamos previamente, los prospectos que ingresan al draft suplementario es porque perdieron su elegibilidad después de la fecha límite para declararse para el draft normal, ¿no? Principalmente los jugadores que pierden esta elegibilidad es porque violaron las reglas de la liga o de su equipo, por cuestiones académicas o por situaciones extra cancha. En su mayoría han sido jugadores que han violado las reglas de la NCAA. Ha habido varios y aquí están mencionados en la diapositiva, como Josh Gordon, recordarán al Flash Gordon, este buen receptor enorme, jugador que estuviera con los Browns, con los Seahawks, con los Patriotas, tuvo muchas oportunidades y las desaprovechó. Pues Josh Gordon fue suspendido durante su etapa en Baylor, en la Universidad de Baylor, por dar positivo por marihuana. Luego se transfirió a Utah y de ahí pudo pues, hacerse elegible para el draft suplementario. Chris Carter es otro que entró al draft suplementario luego de ser declarado inelegible tras firmar con un agente, algo que pues en aquella época estaba prohibido, no podían tener los jugadores colegiales un agente para firmarse. Y bueno, el ex safety Paul Oliver, seleccionado en el draft suplementario del 2007, perdió su elegibilidad por razones académicas. Así que bueno, sí ha habido jugadores seleccionados en el draft suplementario, que es un recurso para estos jugadores que por alguna razón perdieron su elegibilidad. El primero se llevó a cabo en 1977 y el último en 2023, aunque nadie eligió a ninguno de los dos jugadores disponibles en este 2023, que fueron Malachi Whiteman, un jugador de Jackson State, y Milton Wright, de la Universidad de Purdue. Así que, bueno, dicho esto, ¿habrá equipos que se vean interesados en Brendan Sorsby? Pues tal vez sí. O sea, hay mucha gente que dice que es un talento de primera ronda. Eh, yo no lo veo así, porque si hubiera sido un talento de primera ronda, pues lo hubieran elegido este mismo año. No tendría que haberse esperado un año más con los Red Raiders de Texas Tech, que por cierto no tiene números con ellos, ¿no? En 2025 jugó con Cincinnati. Recordar que sus primeros 2 años, 2022 y 2023, los jugó con Indiana. En su primer año solo tuvo 8 yardas, en el segundo puso 1587. Después se fue a Cincinnati y en estos últimos 2 años, pues puso más de 2800 yardas en ambos años con Cincinnati. En total, en su carrera universitaria de 4 años, tiene 7208 yardas aéreas, 60 touchdowns, 18 intercepciones y 43 capturas. Las 7200 yardas
principales las tuvo en sus últimos 3 años. Es un jugador que, bueno, tiene talento para jugar en la NFL, sí. No sé si de primera ronda, lo dudo, pero habrá algún equipo que esté interesado, pues también creo que sí. Hay varios equipos en la liga que de verdad no tienen ni un backup decente o tal vez ni un mariscal titular decente. Así que puede ser una opción viable en cuanto a talento, por supuesto que sí. Se jugarán un riesgo como este, porque si en verdad tiene un trastorno, como lo alegó su defensa, pues puede que reincida, ¿no? Es un riesgo importante. Ya veremos qué equipo decide tomarlo o si alguno se ve interesado. Pero bueno, esto es lo que tenemos de Brendan Sorsby, del draft suplementario y de las pocas noticias que ha habido en estas épocas en la NFL. Los invito amigos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita para que sepan cuando haya video nuevo, que nos sigan en redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram y en Spotify como desde el Backfield y en X como desde el Backfield. Esta siguiente semana no vamos a tener video de jueves, pero sigan nuestras redes sociales en Instagram y en Shorts de YouTube. Vamos a estar poniendo información lo más relevante también en TikTok, por ahí síganos y estaremos poniendo pues las notas que sean más relevantes, que son muy pocas realmente en estos tiempos. Vamos a estarlas compartiendo con ustedes. Sin más por ahora, cuídense mucho, que estén muy bien y nos estaremos viendo pronto desde el backfield.